entrevista que viene ahora, pasaditos 10 minutos 20 minutos, digo, a las 10 de la mañana. Vamos a saludar a Daniel Murphy, secretario general de ATECH. En esta semana que tenemos paro todos los días, decidido o impulsado por el gremio docente ATECH, por las bases y las asambleas que han determinado continuar así con la medida de fuerza que ya lleva 3 semanas consecutivas en pedido de un salario digno. Digo bien, Daniel Murphy, buen día, acá Fabricio por la Namuncurá. Hola Fabricio, hola a la audiencia, buen día. Sí, es así, es toda esta semana de paro en función de que el gobierno no ha cumplido ni siquiera con una convocatoria en tiempo, y tampoco en forma de una paritaria, y mucho menos ha dado respuestas al planteo de un salario que tenga que ver con la canasta familiar real y no con la indigencia, que es lo que estamos cobrando hoy. Es la tercera semana consecutiva de medida de fuerza, ¿verdad? En aquel momento que se planteó, bueno, hasta que no consigamos un salario de piso de 200 lucas, no levantamos el paro y va a ir creciendo, ¿no? Entonces fueron 3 días de paro, después 4 y ahora es toda esta semana. Estoy bien rumbeado. Sí, es así, el 10 de mayo fue el primer plenario provincial que estaba convocado desde el propio Congreso del 30 de marzo, o sea, fuimos dando pasos en la organización, en el crecimiento de la participación, y la verdad es que el resultado ha sido es evidente, hay mucha más participación, hay mucha más actividad en cada una de las escuelas, si bien sabemos que para que este gobierno del brazo a torcer tenemos que seguir remando, estamos muy orgullosos de habernos puesto al frente de esta lucha o de ser parte de esta lucha junto a muchos docentes como conducción del sindicato, poniendo la herramienta sindical a disposición de esta lucha. Así que efectivamente hemos ido de paro de 48, 72, 96 y ahora 120. Pasado mañana, jueves 15, el gobierno tiene que convocar formalmente, todavía no está la convocatoria, pero quedó planteado la paritaria anterior, a una mesa, a una paritaria, con una propuesta concreta. No tiene más excusas, por más comunicado que saque, por más distracción que quiera hacer. La realidad es que tiene una responsabilidad concreta de poner sobre la mesa la plata, porque ya no basta no nos sirven las palabras, nos sirve la plata en el bolsillo de activos y jubilados. Esa plata es eso como mínimo, ¿no? Lo que mencionamos, 200.000 pesos como mínimo, porque hubo aumentos, incluso hubo un aumento que se pagó ahora hace poquito de Nación, ¿no? Que dice, bueno, el piso de un salario docente no puede ser menos de 130 lucas, estoy bien rumbeado. Sí, estás bien. Como siempre, ustedes están muy informados siempre, así que es un gusto conversar. Pero el piso, ese piso de 130.000 se estableció en marzo, para el sueldo de Sí. marzo y en adelante. Costó cobrarlo, mucha gente no lo cobró, y hace pocos días, el 7 de junio, si no me equivoco, 7-8 de junio, fue la última paritaria nacional, y esa paritaria estableció que el piso aumente a 145.000 con el sueldo de junio Sí. y a 165.000 con el sueldo de julio. Hay que aclarar que el piso lo que establece es que ningún docente puede cobrar menos que eso. Es decir, Sí. si yo cobro 100, me tienen que poner el resto de la plata en negro para llegar a ese piso. Es decir, para que no esté en la línea de indigencia, porque básicamente estamos hablando de que 100.000 hoy es la línea de indigencia. Y es el salario inicial en Chubut, en la zona norte. Si a uno le suma el incentivo docente, son 12.000 pesos más. El incentivo siempre llega 2 meses atrasados, entonces cuando te dicen aumentó a tanto el incentivo, eso en realidad lo vamos a ver dentro de 2 meses reflejado en nuestro bolsillo o en nuestro recibo de sueldo. Siempre son cifras bajas, ¿no? Porque estamos en 12.000, pasa a 17, va a ser dentro de tiempo largo 21.000 pesos, pero siempre es insuficiente. De todas maneras, hay un cambio en la paritaria nacional eh, con respecto a lo que venía siendo el piso anterior. El piso anterior era por persona. Es decir, que si yo cobraba 2 sueldos, no es que cobraba 130 los cargos, quiero decir, no es que cobraba 130 en cada cargo, porque ya entre los 2 cargos sumaba más que el piso. Y entonces no recibía un peso de eso. Bueno, en esta paritaria, que vuelve a ser inconsulta, no se entera, no, ni siquiera compartieron el acta, ¿no? La verdad es que uno se entera de las cosas porque las pide, insiste, pero la acta paritaria nos llegó por otro lado, ni siquiera nos llegó por CETERA. Pero el acta paritaria es muy clara. El salario mínimo se aplica por cargo y no por persona.
O sea, se distribuye de la manera igual que el FONID, igual que el incentivo, proporcional a la carga horaria, hasta 2 cargos. Quiere decir que si una compañera tiene 2 cargos, va a cobrar el mínimo en cada uno de los cargos. Si es que la provincia cumple, porque acá viene la parte que le toca a Grassini, que él es tan ducho para explicar cosas que no sabe, y entre otras cosas, lo que falta es que garanticen que esa plata llegue. Ahora, el problema de eso es que es en negro. Entonces estamos hablando de que va una parte importantísima del sueldo sería en negro si se paga. Entonces no lo cobras con el aguinaldo, no lo cobran las jubiladas, los jubilados, no aportamos a la caja, no aportamos a la obra social. No está bien que en una provincia como Chubut estemos mendigando de nación porque estamos 30.000, 40.000 pesos abajo del piso nacional. No es correcto. Y esto es lo que vamos a manifestar en la paritaria. Tiene que haber una recomposición salarial en el básico para que vaya realmente donde tiene que ir, para que sea una garantía y no dependa de fondos que llegan de nación, Sí. que a veces llegan, a veces no, o nunca sabemos qué pasa en el medio. Todo esto es para explicar un poco lo que es la paritaria nacional, y ahora viene la paritaria propia, donde el gobierno tiene responsabilidad de poner plata que tiene en el bolsillo de las y los docentes, para garantizar la educación. Sin sueldo no hay educación, y lo vemos a diario con suplencias que no se cubren, con situaciones que se van dando en función de la pobreza salarial que tenemos. Estamos escuchando a Daniel Murphy, secretario general de ATECH. Es una semana de paro docente, semana completa de paro, impulsada en esta medida de fuerza que lleva adelante ATECH con apoyo de las bases, donde insistimos con esto, ¿no? Se avisó de alguna manera. Porque me produce algún tipo de preocupación más allá de la responsabilidad que tenga, en particular esta conducción de ATECH y en general los gremios en esta crisis, que se equipare las responsabilidades, ¿no? Como si fuera la misma responsabilidad la del Estado provincial, la de garantizar el derecho a la educación, que la de usted como docente o como gremio, ¿no? Y no sé si vos también lo escuchás y qué opinás de esto, Murphy. Sí, creo que se escucha menos que antes. Hubo un periodo en el que casi éramos más responsables nosotros de que los edificios no estuvieran en condiciones que el propio gobierno, ¿no? Así lo planteaban algunas familias o algunos padres, madres. Sí. Pero eso fue cambiando. Me parece a mí estamos en una situación distinta. De todas maneras, vale la aclaración, es correcto. O sea, nosotros no somos responsables de garantizar la educación. El Estado, por ley, por leyes, no unas, muchas leyes dicen que es el Estado el garante de la educación. Está la ley nacional, la ley provincial, hasta la Constitución provincial lo dice, ¿no? No estamos hablando de algo que en un plano ideal, sino en un plano concreto, real, que es así. Las y los docentes lo que podemos hacer es nuestro trabajo. Y cuando están dadas las condiciones, cuando no están dadas las condiciones, ni siquiera podemos hacer nuestro trabajo. Porque si un docente no cobra su sueldo o cobra tan poco que no tiene tiempo ni siquiera para planificar, para corregir, sale de un trabajo y busca otro y después a otro y después llega el fin de semana y está tapado, bueno, Claro. ya no puede hacer su trabajo. Por eso Eh, decimos, no, el no, salario es educación. eso está claro, nosotros sostenemos lo mismo. Ahora, es verdad que los que más la pagan son los pibes y las pibas, ¿no? ¿Cómo siguen pensando esa situación? Porque eh, la verdad que después de tantos meses, tantos días de paro en Chubut, meses, años de paro en Chubut, evidentemente el paro, según espasmos, tiene más éxito, menos éxito, más fuerza o menos fuerza, como es en este caso que tiene fuerza. Pero la situación parece no cambiar, el gobierno parece no importarle, ¿no? Ahora dice que es un paro político, ¿no? Eh, Sí. y más allá de que es un año electoral y lo puede entender así para quien vive todo el tiempo en esa rosca insoportable, en donde todo es rosca, todo es político desde el sentido de partidario, ¿no? Porque obvio que, que el paro es una cosa política. Pero digo, si no está de alguna manera agotada esa instancia de reclamo, o si es, en realidad vamos a decir, mirá, es lo único que tengo para hacer. Para ponerlo bien en claro, quien está escuchando del otro lado de la radio, que es muchos docentes, muchas familias que apuestan por la educación pública, o muchas que no pudieron apostar más por el tema de la cantidad de paros y de pérdida de clases, ¿no? ¿Cómo barajan todo este escenario, Murphy? Primero, diciendo en algo que dijiste al principio, Dele. en relación a que los más afectados son los estudiantes, las estudiantes. ¿No? Sí, están siendo afectados, están siendo afectados. Ahora, la familia docente también tiene
tiene menores de edad. Y Sí, también estamos afectados, están siendo afectados. Siempre, porque si ven a la madre los fines de semana corrigiendo en lugar de estar compartiendo un rato de esparcimiento, y bueno, a la madre o al padre o a los dos, también están siendo afectados nuestros hijos, nuestras hijas, es verdad. nietos, sobrinos, sobrinas, que nos ven cada vez menos, ¿no? Porque una compañera que trabaja en doble cargo termina destruida su semana laboral y para seguir trabajando. Entonces, el salario tiene carácter alimentario, quiere decir que es esencial para la vida. Y quiere decir que está por encima, digamos, estamos hablando de alguien que ¿Cómo necesita, decís que lo de alimentario, cómo es? ¿Que lo definís? tiene carácter alimentario. Carácter Quiere decir alimentario, que el claro. salario no es una variable que puedo decir, bueno, después veo cuándo. Entiendo que la educación está a la par. Nosotros no vamos a decir otra cosa porque somos educadores Sí. y sostenemos, defendemos la escuela. Ahora, esto, yo con todo respeto, no estoy de acuerdo con que sufran más, porque una compañera, por ejemplo, te cuento lo que nos pasó el otro día, estábamos en la marcha en Rawson, se acerca una compañera de Cepaucal, en la meseta, ¿sí? 200 kilómetros de Rawson. Y la compañera dice, hace 3 meses que no cobro, lo último que cobré es esto, y nos mostraron un recibo de sueldo con un incentivo y unos pesos más, que le habían quedado viendo 35.000 pesos. 3 hijos tengo, lloraba la compañera. Está. Lloraba desconsoladamente, se encontró con un colega tuyo, un periodista, pudo hacer la entrevista, pudo contar ahí, estaba acompañada por una de sus hijas. Entonces decís, sí, está bien, es tremendo que se pierdan días de clase, pero, pero no tener que darle de comer a tus hijos es como cualquier desocupado, como cualquier desocupada, cualquiera que nos está escuchando y que no le alcanza el mango, digo, sabe que eso es la urgencia, es hoy. La educación también es hoy, pero no dependo de eso para vivir hoy. Dependo Bueno, para el futuro. pero está bien, Daniel, te la doy. Estamos de ¿Se acuerdo. O entiende, no? sea, es verdad Perdóname eso. que me Pero tiene. me parece que la función de la escuela y de la educación trasciende. Yo no me refiero exclusivamente a si sabe matemática o sabe menos, aunque es importante y también. Digo, a todo lo que implica ese corte constante de una trayectoria educativa donde los pibes lo viven de manera muy angustiada. Vos lo sabés mejor que yo, Daniel, por eso lo quiero charlar. Si no, yo te pregunto, ahí cortamos y ya está. Pero digo, también digo, todas las aristas que tiene el paro docente, ¿no? Un montón de pibes absolutamente deprimidos, sin poder proyectar su futuro, sin saber qué carajo van a hacer. En Chubut salen de ahí, no los toman en la universidad. Digo, no sé, como que está estancado digo, esta nota es la misma nota que podríamos haber hecho hace 2 años o que le pudo hacer a Goodman hace 4, digo, y con todo el tiempo que se ha perdido en el medio, ¿no? Bueno, está bien, comparto la angustia porque Sí. como docentes lo vivimos, nosotros lo vemos en las aulas. Yo No, por eso te lo eh, planteo también. lo veo, tengo una familia docente que Claro. compartimos siempre el mismo pesar porque se pierden días de clase. Ahora, se pierden días de clase por muchas razones, por Hmm. las condiciones edilicias, porque no Sí, se cubren las suplencias, porque no se cubren las suplencias porque no conviene laburar en dos cargos a veces. Hay docentes que optan por un solo cargo porque en el otro tienen que pagarle a la niñera más de lo que ganan, por ejemplo, es ¿no? Entre verdad, otras cosas. O es verdad. consiguieron un trabajo en otro lado y empiezan a alejarse de la docencia. Como hablábamos la otra vez, la vocación docente se construye y así como se construye también te la destruyen a Claro. masazos todos los días. Bueno, entonces hablar de salario es hablar de educación y hablar de presupuesto es hablar de educación. Si no hay plata, no hay educación. No se puede garantizar no sé, con la magia. No existe eso. No. Pero me preguntabas algo que también es muy importante en relación a si nosotros creemos que el paro es la única. No, no es la única realmente. Y lo debatimos con compañeras y con compañeros que a veces absolutizan la medida del paro y dicen, bueno, no, si no vamos a un paro por tiempo determinado, no estoy, yo por lo menos no estoy de acuerdo. Desde la Junta Ejecutiva hemos planteado un sinnúmero de actividades que no son necesariamente el paro, que pueden desarrollarse en el marco del paro o no. Sí. El paro en general es la posibilidad que tenemos de hacer otro tipo de actividades, pero embanderar las escuelas es una actividad que tenemos que sostener, poner en cada escuela el reclamo, y hoy no lo estamos sosteniendo porque hay compañeros que se olvidan de la importancia de tener una propaganda activa, así como el gobierno tiene una campaña activa contra nosotros, nosotros tenemos que hacer una campaña activa por la educación y por nuestros derechos. O sea, ¿Qué querés hay que decir, hacer, Daniel, cuando decís hay compañeros que se olvidan? claro, porque hemos ido a luchas tan duras, tan intensas, con ocupación de edificios, con cortes de ruta, que ahora parece que si no llegamos a eso no estamos luchando. Y no estoy de acuerdo con eso. Es un debate interno.
y lo tenemos que dar con mucho respeto. Pero yo estoy convencido, nosotros como conducción estamos convencidos que lo que es fuerte es tener una campaña activa, constante, de difusión, de propaganda, de reclamo, de denuncia, que le llegue a la comunidad para que la comunidad sea parte de esa lucha y no aislarnos en una medida que nos separa de la comunidad. En eso vamos a estar de acuerdo. Ahora bien, ¿hay logros de este paro que estamos llevando adelante? ¿Hay logros? Sí, claro que hay logros, porque nosotros pasamos de una situación de escepticismo total, donde la gente pensaba, compañeras, compañeros nos decían, no importa lo que hagamos, no vamos a lograr nada, a estar en la calle 1000 personas en Rawson la semana pasada. Y eso no es poca cosa. Pasamos de tener un gobierno que nos tenía, que decía, Atech ya fue, porque ese era el mensaje, Atech ya fue, y ahora tiene que reconocer y tiene que salir a contestar palabra por palabra a nuestros comunicados. Y no solo ellos, empiezan a tener que contestarnos algunos candidatos. Bien, bienvenido sea, porque así ponemos en la agenda la educación pública. Y no solo eso, somos parte de una confluencia de luchas nacional, en la que se destacan Salta, Jujuy ahora, con una impresionante masividad. Tremendo, lo estábamos contando en el bloque anterior justo. Bien, no lo sé. No, sí, porque es impresionante lo que está pasando en Jujuy, en Salta, y va creciendo, y en varios lugares donde mirás también es un... Y Chubut de alguna manera lo anticipó eso. Efectivamente, nosotros nos sentimos parte de eso y estamos orgullosos de ser parte de eso, de aportar nuestro granito de arena. Santa Cruz sigue en lucha, y todo eso no está al margen de la política, como dice Grassini, ¿no? No está al margen de la política, por supuesto que no. Entonces, resulta que el gobierno nacional, que estaba negando la paritaria, que viene de un año 2022 donde hizo un recorte en educación muy importante, porque fueron 50.000 millones o más de recorte en las partidas que la nación le distribuye a las provincias, tuvo que decir, abro la paritaria y subo el piso. Y no solo subo el piso, sino que además lo hago por cargo y no por persona. Con lo cual digo, ya tenéis resultados de la paritaria. ¿Alcanza? Estamos con... No, de ninguna manera. No podemos ni estar contentos ni que alcance. No. Nosotros pedimos un salario inicial de 200.000 de bolsillo, porque sabemos que es lo que hace falta como mínimo para sostener una familia. Como mínimo, en la realidad estamos atrasados, pero sabemos que esto es razonable, sabemos que es lo que la gente comprende como justo y entiende que es justo, entonces vamos a seguir con ese reclamo. Y también vamos a plantear otras cosas, porque no es solo el salario, es el respeto a todos los derechos laborales. Bien, eso espero sea una respuesta. ¿El paro, nos encanta el paro por tiempo determinado? No. ¿Nos encanta que...? No, de ninguna manera. Pero si con esto logramos destrabar algunas cosas y empezamos a pensar y a poner sobre la mesa en la agenda el problema educativo y el problema salarial, que son uno y el mismo, bien, entonces vamos para adelante y evaluaremos semana a semana cómo se sigue, con qué forma de reclamo se sigue, si es el paro, si es otra, y con qué acciones concretas. Me voy a meter un poquito, Murphy, en lo que dijo Grassini, ministro de Educación de la provincia del Chubut. Me parece pertinente recordar que en esta crisis de 6 años es el sexto, ahora se me escapa, ministro que pasa por la cartera desde que asumió Arcioni, ¿no? Y dijo... Ya nos olvidamos. Ya nos olvidamos. Si hacemos el recuento, encontramos con unos personajes todavía. Lo más importante es trabajar y gestionar todos los días para el sector educativo, dijo Grassini. Habló de un paro político. Dijo que con Arcioni estamos convencidos que más allá de las dificultades que hay en el país debemos trabajar y gestionar. Habló de fortalecer las trayectorias educativas, habló de unos programas de aprender más y bla, bla, bla. Bueno, esto es lo que dice lo que difunde el Ministerio de Educación, y los medios tradicionales de la provincia van más a las declaraciones de es un paro político debido a la proximidad de las elecciones. Digo, ¿alguna vez se han reunido con Arcioni? Con Arcioni ni habla que no, pero digo, con Grassini mano a mano ahí, en esta última vuelta de reclamo, en estas 3 semanas? No ha habido posibilidad de hablar con Grassini, que no contesta el teléfono, que no estuvo, él dice que estuvo trabajando. Claro. Como dirían los pibes, no se estaría notando, porque no recibía los reclamos, no recibía las notas, no nos recibió. Hemos planteado, no estoy hablando de lo salarial únicamente, estamos hablando de cosas de la vida cotidiana, del trabajo cotidiano. Hemos presentado recursos, por ejemplo, por la inscripción en secundaria, que es un desastre lo que han planteado, que va a traer cola, va a traer muchos problemas.
y no nos contesta. O sea, tiene obligación por ley de contestar, no contesta. O sea, este gran discurso es, la verdad, la confesión del desastre que son, porque plantean una realidad paralela que solo ellos pueden inventar, porque la realidad la conocen quienes transitamos las escuelas, conocemos quienes transitamos las escuelas y no es esa. Están hablando de, por ejemplo, 20 escuelas que se estuvieron interviniendo desde el Ministerio de Educación. Sí. Son 600 y pico, las escuelas 700. No estamos viendo resultados positivos. En lo pedagógico han hecho desastre. Siempre con la misión de instalar la foto, tanto los concursos de ascenso, de ingreso, en primaria y nivel inicial y las modalidades. Lo que les importó es tener la foto, y eso trae consecuencias negativas para la institución y para las personas que trabajamos. Por ejemplo, pasamos del sistema de evaluación cuatrimestral en secundaria al trimestral porque les convenía a ellos en medio en abril, cuando ya estaba planificado de una manera, no les importó. Quiero decir, esto de que trabajan y gestionan, no sé, trabajan y gestionan para la prensa, para la campaña, para la foto, para la escuela, no. Bueno, Murphy, para cerrar, ¿cómo sigue entonces esto? Digo, esta semana es toda de paro. ¿Hasta cuándo tiene el gobierno tiempo para convocar? Y si creen que eso va a suceder y cómo debería proceder para que el paro se levante, o cómo sigue eventualmente si el gobierno no lo hace la semana que viene. Primero un comentario más sobre los dichos de Grassini que vos mencionabas. Venga. El tema de que el paro es político. Sí. El discurso, tal cual lo dijo Grassini, podríamos haberlo escuchado hace 10, 15 años, 20 años, 5, siempre dicen lo mismo. Cuando se quedan sin argumentos tratan de descalificar con ese no argumento de que el paro es político. No conozco ningún paro deportivo. Y si hubiera un paro deportivo sería un paro de jugadores, por lo tanto un paro político, sindical, colectivo, todo Claro. lo que es colectivo es político. Es una estupidez enorme, sobre todo viniendo de un tipo que se define a sí mismo como político y no está diciendo. Bueno, ya el discurso de los políticos antipolítica los conocemos. Ahora, me parece que lo que quiere decir, vamos a reinterpretar a Grassini para darle un poco de contenido, es un paro partidario. Eso es lo que me parece que quiere decir, ¿no? Para meter la cola en las elecciones. Digo, para ver si eso tiene un poco más de sentido que decir un paro político, que es obvio, porque todo es política, si lo entendemos desde ahí. No sé qué entiende Grassini por política, pero suponiendo que él entienda lo mismo, vamos a darle la derecha, porque nadie repregunta, entonces puede decir cualquier verdura, entonces, bueno. Ahora, suponiendo que repreguntamos, dice, no, es partidario. Por ahí quiere decir, cuando dice político, quiere decir partidario. ¿Qué se le puede contestar? Bueno, está bueno la reinterpretación de... qué sé yo, digo, para darle un poco de sentido, pues si no es una pavada, ¿no? Sí. Si fuera esa la acusación, entre comillas, de que es partidario, sí. Bueno, nosotros tenemos para decir que hay integrantes del sindicato, del colectivo docente de todos los partidos, sin ninguna duda, y de todas las creencias podríamos agregar también, religiosas. Y eso no hace que nuestro accionar esté guiado por un partido político, sino que por lo menos desde nuestra concepción de sindicato, el sindicato tiene que ser autónomo y la autonomía se garantiza a partir de la democracia, y hemos demostrado, creo, largamente en la TECH, desde hace tiempo, no solamente en nuestra conducción, que nos caracteriza la democracia, con más, con menos participación, pero nos caracteriza la democracia. Por lo tanto, es una acusación falsa y es solamente para descalificar. Pero para ir a la respuesta concreta y poder cerrar ahí, digamos, pasado mañana, el jueves, está la paritaria convocada desde la paritaria anterior. Nosotros pedimos a Secretaría de Trabajo que convoque antes, no lo hicieron, otra vez incumplieron el señor Tobías Gaud, un ñoqui de lujo, venimos diciendo, porque no contestan una sola nota. ¿Quién es un ñoqui de lujo? Tobías Gaud, el secretario de Trabajo. Bien. Porque, claro, nosotros cada vez que pedimos algo de Secretaría de Trabajo y tiene obligación de hacerlo, no nos contesta. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir? Que un funcionario no funciona, diría Galeano. Bueno, no sería novedad, pero es triste. Qué cantidad de funcionarios que no funcionan, ¿eh? Mamita, el gobierno Chubut. Tremendo. Tremendo. Algunos encima van por la reelección, uno no sabe, o se presenta como candidato, es impresionante, ¿no? Hablando de política y paros políticos y partidarios, ¿no? Porque dicen, es un paro político, mami. Entre ellos los diputados y las diputadas, ¿no? Por eso señalaba, sí. Hasta agosto. Sí. Bien, no, lo que va a pasar el jueves es clave, porque si el gobierno pone sobre la mesa una propuesta seria, razonable, donde esté claro lo nacional, cómo se va a aplicar en la provincia,
donde esté claro cuál va a ser el aumento en el básico, docente, en Chubut, cómo va a impactar esto en jubiladas y jubilados. Insisto en esto porque no podemos olvidarnos que hay compañeras, compañeros jubilados que están cobrando 120.000 pesos después de trabajar toda la vida. Es una locura que se acepte eso. Bien, cuando esté esa propuesta nosotros consultamos. Si no hay propuesta, si ni siquiera hay una propuesta, y lo único que van a decir es, el gobierno nacional nos va a dar esto, es vergonzoso. Bueno, nosotros tenemos que ir a una medida de fuerza, o sea, la continuidad de fuerza. Vamos a ir a una marcha provincial que ya está conversada con SADOP, con AMET, pondremos fecha y le vamos a dar para adelante. Y la bronca va a ser mayor, porque el gobierno tiene todo en la mano para resolver el conflicto. Si no lo quiere resolver, y bueno, que se atenga a las consecuencias. Nosotros estamos en comunicación con otros sectores de lucha en el país, vamos a un encuentro nacional de sindicatos y organizaciones en lucha. Esto se potencia, no se va estancando, se va potenciando como pasa en el resto del país. Así que tenemos la expectativa positiva de que pueda haber algo serio de parte del gobierno, porque está muy apretado, porque creemos que hay una presión concreta de la comunidad de la que somos parte, por supuesto. Tiene que haber una propuesta y a partir de ahí veremos qué dicen nuestras compañeras. Si hay una propuesta y se acepta, veremos cómo sigue el resto de los reclamos. Si hay una propuesta y no se acepta, eso nos va a potenciar en la lucha. Gracias, Murphy. Abrazo grande, que tenga buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Daniel Murphy, secretario general de ATECH. Toda semana de paro en la provincia del Chubut por un salario digno. En definitiva y en resumen, reclaman que el gobierno abra la paritaria y les haga un ofrecimiento en donde el piso sea 200.000 pesos. Vivir se trata de experimentar mediante